Amén. Que el Señor les bendiga grandemente a todos quienes nos puedan ver a través de la transmisión. Que el Señor pueda mover su gracia, su poder en medio de sus vidas. Vamos a dar comienzo hoy día a lo que es la palabra del Señor. Y si tuviera que ponerle un título, sería Cristo, la imagen del Padre, o la imagen del Dios viviente. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 14. Vamos a leer de los versículos 7 al 14. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 7 al 14. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conoceréis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Como dije, el título de este mensaje: Cristo, la imagen del Dios viviente. Hoy vamos a ver una vez más que Cristo es la revelación del Padre ante el mundo, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Quien conoce a Cristo, conoce al Padre. Lamentablemente, muchas veces nuestra tendencia natural es menospreciar a Cristo, pero quienes creen en Él pueden disfrutar de las grandes bendiciones que Dios tiene preparado para cada uno de los que creen en Cristo. Parto con el número uno, el punto número uno: Cristo uno con el Padre. Conocer a Cristo es también conocer a Dios. Los discípulos debían ya tener clara esta verdad, pues el Señor ya había enseñado y declarado esto abiertamente durante muchos mensajes que Dios o Cristo le había dado a sus discípulos. Por ejemplo, Juan 10:30 dice: yo y el Padre uno somos. En Juan capítulo 5, versículo 30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y ahí en Juan también capítulo 6, versículo 38 dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si hay algo claro, hermanos míos, es que Jesús destacó durante todo su ministerio terrenal que Él venía a hablar las palabras de Dios o de su Padre. Él venía a hacer las obras de su Padre, puesto que Jesús y el Padre uno son. Y esto es bastante interesante para nuestras vidas, porque así como Cristo obedeció al Padre e hizo tal cual Dios le decía lo que tenía que decir o lo que tenía que hacer, de la misma manera nosotros, sus discípulos, también tenemos que actuar de la manera que Cristo lo hace. Y recordemos que Cristo, versículos anteriores, había dicho: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y este título solamente proviene de parte de Dios. Así que cuando Cristo está diciendo yo soy, es Dios mismo hablando
a sus discípulos. O cuando Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa declaración solamente la podía hacer Dios. Por lo tanto, cuando Cristo habla, es Dios hablando a través de Cristo. Las palabras de Cristo fueron las palabras que pronunció Dios y que Dios destacó. Por lo tanto, nosotros como discípulos, seguidores de Jesús, de la misma manera, mis queridos hermanos, tenemos que hablar de acuerdo a lo que Cristo habla, actuar de acuerdo a lo como Cristo actúa y hacer las obras que Cristo hizo en medio de esta tierra. Entonces, con esta declaración tan potente, sumada a muchas enseñanzas anteriores que muestran la unidad entre Cristo y el Padre, los discípulos a esta altura ya deberían haber tenido claro que Cristo es la revelación del Padre ante el mundo. Deberían haber conocido que Cristo, conocer a Cristo era conocer a Dios, ya que el Padre o Dios solamente se daba a conocer a través del Hijo. Por tanto, los discípulos, si habían conocido a Cristo, habían conocido al Padre. Y Cristo hace una declaración ahí en el versículo 9: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y esto es como lo dice el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, Cristo, si alguien veía a Cristo, veía a Dios; si alguien veía a Dios, veía al Hijo, porque hay una unidad. O como dice la misma carta a los Colosenses, ahí en Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 17, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es ante todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Escúcheme bien, Dios no se iba a manifestar por otro camino que no fuera Cristo. Quien ha visto a Cristo ha visto al Padre. Y quien no ha visto al Hijo no ha visto al Padre. Y hoy en día mucha gente dice conocer a Dios, pero rechaza a Cristo. O al revés, algunos dicen conocer a Cristo, pero rechazan a Dios. Y déjeme decirle que si usted rechaza a Cristo, rechaza a Dios. Y si otro rechaza a Dios, rechaza a Cristo. Porque Cristo en esta declaración está diciendo: yo y el Padre, uno somos. Versículos 10 al 11, Jesús afirma claramente que Él es uno con el Padre. Obran como uno solo. Son uno solo en conocimiento, en corazón, en voluntad. El Padre y el Hijo son dos personas, pero en un solo ser, uno y trino. Y algún día vamos a estudiar ahí en el discipulado lo que es la Trinidad en su profundidad. La comunión entre Dios y su Hijo Jesucristo es tan íntima, estrecha, directa. Es una comunión perfecta. Ellos tienen solamente un propósito. Tanto que aquí se dice 2 veces: yo soy en el Padre y el Padre en mí. Nadie conoce mejor a Dios que Él mismo. Lo que Cristo dice y hace es aquello que ve hacer al Padre. Todo lo que Cristo enseñaba en ese momento a sus discípulos, sus obras, era lo que el Padre realmente quería hacer. La pregunta mía es: ¿usted conoce a Dios? ¿Conoce a Cristo? Y más de alguno me va a decir: no, yo no lo conozco porque nunca lo he visto personalmente, pero está todo revelado en la Escritura. El Señor había hablado durante mucho tiempo al pueblo de Israel de muchas maneras y por distintos medios. Había enviado profetas, jueces que gobernaron al pueblo de Israel, los liberaron de su presión, de sus enemigos, sacerdotes que pastoreaban el pueblo de Dios con fidelidad. E incluso Dios había mostrado y hablado a través de sueños, revelando cuál era su voluntad.
pero ahora estaba hablando por medio del Hijo. Él no era solamente un profeta, sino que era el profeta que había de venir. No era simplemente alguien que iba a gobernar sobre su pueblo, sino que era el Hijo de David que reinará en su trono para siempre. No era simplemente un guía espiritual o un pastor amoroso, sino que era el príncipe de los pastores. No era alguien meramente que anunciaba la palabra, sino que era la palabra en persona, la mente y la palabra de Dios hecha hombre. Jesucristo es el enviado del Padre al mundo. Escuchar a Jesucristo era escuchar al Dios Padre. Ver a Jesucristo, conocerle a Él, creer en Él, seguirle a Él, era realmente hacer todo hacia el Padre. Cristo tenía un mensaje claro y determinado de antemano. Él venía a entregar fielmente, respetando cada punto, cada coma, aquello que el Padre le dijo que comunicara. Y déjeme decirle algo, y esto es importante para nosotros, porque usted y yo estamos llamados de la misma forma a comunicar lo que Dios ha declarado a través de su palabra. No agregarle ni quitarle, a declarar y hacer todo lo que el Padre nos ha mandado hacer a través de su palabra. Este mensaje que predicaba Jesucristo, este mensaje que anunciaba Jesucristo, es poderoso para salvar al mundo entero. Es el mensaje de vida y salvación en la persona de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la luz del mundo. Pero para quienes lo rechazan, amando más las tinieblas que la luz, esto es una buena noticia. Esto que es una buena noticia se transforma en una sentencia de muerte. Recordemos, hermanos míos, cuál es el propósito de este libro. Ahí en Juan 20:31, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el Cristo que se hace presente en medio de nuestras vidas. No es cualquier persona, no es el Jesús inventado por los hombres, no es el Jesús inventado o a veces declarado por la iglesia, un Jesús que permite todo. Él es Dios mismo hecho persona. Recordemos las palabras de Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 2. Cuando Nicodemo le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Cristo obraba en palabra, en acción, sus milagros, su poder. Y alguien me va a decir: es que eso es lo que tenemos que transmitir, solamente los milagros. No, mi querido hermano. Las señales milagrosas que hizo Cristo no se comparan a las palabras de Cristo. Las palabras de Cristo son eternas. La Escritura dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Las obras que a veces vemos, los milagros, las sanidades, son para fortalecer nuestra fe, pero solamente las palabras de Cristo son las que pueden darnos vida. Solamente las palabras de Cristo son las que pueden transformar tu corazón. Solamente la palabra de Cristo es la que puede transformar una vida y darle vida a alguien que está muerto. Darle luz a quien tiene tinieblas. Darle esperanza a quien no la tiene. En consecuencia, quien diga tener a Dios debe haber recibido a Cristo tal como Él se presenta y se muestra, tal como Él dice que es. Quien rechaza a Cristo como Él mismo se presenta, rechaza a Dios y deja al Padre como un mentiroso. Recuerde que el Padre ha hablado y ha dado testimonio a través de su Hijo.
Y ahí pasamos al segundo punto. El menosprecio hacia Cristo. En los versículos 8 y 9, en medio de toda esta enseñanza profunda, espiritual, celestial, Felipe, un discípulo del Señor, hace un comentario que nuevamente revela la torpeza y la lentitud para entender de uno de sus discípulos. Como si fuera algo menor, algo mínimo, Felipe le pide a Jesús: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Como diciendo: Señor, entendemos todo lo que dices sobre ti, pero nosotros vamos a quedar contentos si nos muestras al Padre. Con eso nos vamos a quedar tranquilos. ¿Qué revela esta petición de Felipe? Que no había entendido absolutamente nada. No solo de lo que Jesús había enseñado durante la cena de Pascua, sino durante todo el tiempo que había estado bajo la enseñanza de Jesús como su discípulo. Como dije anteriormente, Jesús ya había anunciado varias veces sobre su unión con el Padre de forma clara y habitual. Felipe estaba reflejando que él no creía que Jesús fuera el camino, la verdad y la vida. No creía que Jesús fuera uno con el Padre, que Él estaba en el Padre y el Padre en Él. No creía que Jesús fuera la palabra de Dios hecha hombre habitando entre nosotros, ni creía que Jesús era la revelación y la imagen del Padre. Felipe tenía ante sí el resplandor de la gloria de Dios, pero él quería algo más. No le bastaba el enviado de Dios al mundo, no le bastaba el testimonio del Padre que había dado para respaldar la autoridad del Hijo a través de su propia voz, al abrirse los cielos en el bautismo de Jesús y en su transfiguración: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No le bastaba el testimonio de Juan el Bautista, no le bastaba a Felipe el testimonio de las Escrituras anunciando al Mesías y el testimonio de las obras milagrosas que el mismo Cristo realizó. Durante 3 años de enseñanza diaria y continua, Felipe hacía una pregunta que podía hacer cualquier persona que ignorara quién era Cristo, pero la está haciendo alguien que es su discípulo. Los líderes judíos habían menospreciado a Cristo, inclusive llegando a querer matar a Cristo, el autor de la vida. Pero este pasaje nos muestra a un discípulo. Y esta es la enseñanza para nosotros. Porque a veces nosotros, siendo sus discípulos, podemos llegar a esta conclusión de menosprecio. Y usted me va a decir: pero ¿cómo? Sí, cuando menosprecias las palabras de Cristo, cuando miras en menos las palabras de Cristo, cuando miras en menos los mandamientos y las ordenanzas de Cristo, cuando dejas de lado la Escritura, estás menospreciando al Señor. Y ahí nos lleva la tentación de siempre querer agregarle algo más a Cristo. A veces pensamos que algo le falta y que debe ser completado, que hay algo más aparte de Cristo, que hay algo más profundo que debemos conocer, una meta más allá de la que debemos llegar. Y esto significa que estamos absolutamente equivocados. Recordemos que en versículos anteriores Cristo había dicho que Él es el camino, la verdad y la vida, es todo. Y la única forma de llegar al Padre, a Dios, es a través de Cristo. No hay otra forma. Conocer a Cristo debe ser la meta suprema de todos sus discípulos. No hay algo más alto que conocerle a Él. No hay una meta más elevada o más profunda para el alma humana. Y esto lo vemos en las palabras del mismo apóstol Pablo. Filipenses capítulo
algo más glorioso, y eso era conocer a Cristo. Y a veces nosotros menospreciamos a Cristo, queriendo encontrar algo más, una nueva revelación, un nuevo mover, un nuevo poder, una nueva emoción. Necesitamos algo nuevo. A veces tenemos la tentación del Cristo más algo. Y así como nacen los conceptos de Cristo pacifista, por ejemplo, al estilo Gandhi, que Cristo es paz, Cristo no se enoja, Cristo no se molesta, Cristo no rechaza, o el Cristo guerrillero de la justicia social. Más de alguno me ha dicho que Cristo siempre estuvo por lo social. Cristo estuvo, hermano mío, por el pecador, no por lo social. ¿Qué sacas por ayudar a alguien si esa persona que tú ayudas se va al infierno por no reconocer a Cristo? Hay gente que se esmera por darle de comer al pobre, y no estoy hablando diciendo que eso es malo, pero déjame decirte, hermano mío, que a veces se enfoca tanto en eso que se pierde lo central, que es el arrepentimiento de la persona. Otros tienen al Cristo como el maestro esotérico, o al maestro de ética, el Cristo filosófico, el Cristo multicultural y un sinfín de otros desvaríos. También puede darse el Cristo más mis buenas obras, Cristo más un rito determinado, Cristo más un legalismo, una vestimenta, una lista de debes y no debes hacer, que la mujer tiene que actuar así, que el hombre tiene que actuar así, que si entras a la iglesia tienes que ser de esta manera y tienes que ser de esta otra manera, y le agregamos algo más. Cuando le agregamos algo más a Cristo, lo estamos menospreciando. ¿Sabe por qué? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. La imagen del Padre ante la humanidad, el camino suficiente, eficaz y exclusivo para llegar a Dios, a reconciliarnos. Si pretendemos tener a Cristo más algo para salvación, vamos a terminar sin nada. Pero si tenemos solo Cristo, no tenemos todo, ya que la única forma de llegar a Dios es por medio de Cristo. Inclusive podíamos tener una incredulidad a los pies de la cruz. Cuando miramos a Cristo y a veces pensamos, ¿podrá realmente salvarnos? ¿Podrá realmente limpiarnos? ¿Su sacrificio podrá realmente limpiarnos? ¿Verdaderamente me amará como dice que me ama? ¿Bastará con ese sacrificio? ¿No tendré que limpiarme yo mismo también? Tengamos cuidado, porque una cosa es sabernos pecadores y pensar con humildad en nosotros mismos, y otra cosa es el menospreciar la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor. Mi amigo Spurgeon, en uno de sus escritos dijo: pecador, cuando desdeñas el Evangelio, desdeñar es menospreciar, mirar en menos. Cuando miras en menos del Evangelio, miras en menos a Cristo. A ese Cristo delante de quien los gloriosos querubines se inclinan. A ese Cristo cuyos pies el excelso arcángel considera una felicidad arrojar su corona. Miras en menos a aquel con cuya alabanza resuena la bóveda del cielo. Miras en menos a aquel a quien Dios tiene en muy alta consideración, pues le ha llamado Dios sobre todas las cosas y bendito por los siglos. Y esto es una realidad.
Los ángeles le adoran todo el día, a cada instante. Los arcángeles se postran ante Él diciendo: Santo, Santo, eres tú, Señor, por los siglos de los siglos. Lo reconocen como Rey, lo reconocen como Dios, lo reconocen como la gloria, lo reconocen como dice su palabra, el Alfa, la Omega, principio y fin. No hay nadie como Él. Lo reconocen como dice la Escritura. Todo dominio, todo principado se sujeta a Él en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pero a veces tú y yo lo menospreciamos. Cuando le agregas algo más a Cristo, estás menospreciando. Cuidémonos entonces, no sea que estemos menospreciando a Cristo. Venemos sobre nuestro corazón día a día para que lo tengamos en la más alta estima y podamos amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza, creyendo cada palabra que Él dijo sobre sí mismo, sobre su supremo ser, su autoridad, su obra perfecta, sus promesas y también sus advertencias. Y de ahí viene el tercer punto: las bendiciones de creer en Cristo. Y aquí hay dos versículos que están mal interpretados, o que muchas veces la iglesia los malinterpreta, o los líderes los malinterpretan, y mucha gente cree en estas malas interpretaciones. Cuando dice el versículo 12: de cierto os digo que el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Finalmente vemos el contraste con los que sí creen en Cristo. Los que sí confían en su palabra y saben que Cristo es el único camino al Padre, la única forma de llegar a Él, y además el único que habla en su nombre siendo uno mismo con Dios. Cristo hace una sorprendente promesa: quienes tienen esta fe en Cristo harán también sus obras aún mayores. ¿Por qué? Porque Cristo va al Padre. Le está dando una razón para que sus discípulos estén seguros y confiados de que su partida de este mundo para ir a Dios es en realidad un beneficio para su pueblo. Aquí no se refiere a milagros o a obras más espectaculares o en mayor cantidad, sino que ante todos debemos entender que el contraste no es realmente entre las obras de los discípulos y las obras de Jesús, porque cada obra que hace un discípulo es la obra de Jesús, no es obra nuestra. Dice que van a ser mayores porque estarán en el marco de la victoria de Cristo sobre la muerte. Todo esto será luego de la resurrección, luego de la exaltación y la glorificación de Dios. Estas obras se harán en un nuevo orden de cosas, son parte del principio de la creación, de la restauración de este mundo que está bajo el pecado y la muerte. Una vez que Cristo muere y una vez que Cristo resucita y asciende a los cielos, su obra fue consumada. La victoria sobre la muerte fue conquistada. Y su pueblo ahora podía recibir el Espíritu Santo, y con esto su testimonio llegaría hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando Jesús dice que mayores obras harían, se debe a que Cristo fuera el Padre. Y podemos apreciar también que no se refiere principalmente a los milagros, ya que, hermanos míos, no vimos o no hemos visto a discípulos caminando sobre el agua, convirtiendo el agua en vino, callando la tempestad o multiplicando los panes y los peces, pero sí lo vimos predicando poderosamente en el nombre de Jesús. Recuerden cuando viene el Espíritu Santo, Pedro
Pedro se levanta y cuando comienza a predicar, 3.000 se convierten. A la próxima predicación, 5.000 se convierten y se pone a expandir el evangelio. Eso es, hermano mío, hacer mayores obras. Aleluya. Cuando se levanta la iglesia primitiva a predicar llena del Espíritu Santo, déjeme decirle algo: los ídolos paganos que habían en cada ciudad quedaron destruidos y llegaron a conocer a Cristo, y millares se convirtieron. Eso es, hermano, que íbamos a hacer mayores obras, que el Espíritu Santo iba a tomar el control de su pueblo, de estos hombres, y iban a ser usados. Cristo predicó a los judíos, Pedro le predicó a los gentiles mayores obras, no de milagros, de sanidades, sino que cuando tú hablas a través del Espíritu Santo, hablas a través de Cristo, y Cristo puede transformar la vida de las personas. Aleluya. Oh, mayores obras. ¿Qué mayor obra hay que resucitar a los muertos? No hay mayor obra. Y hasta el día de hoy no veo a nadie resucitar muertos. Hasta el día de hoy no veo a nadie orar por unos panes y unos peces que se conviertan en miles y miles y miles al instante. No he visto a ninguno caminar sobre las aguas. Y no he visto a ninguno, hermanos míos, hacer que la tempestad se calme. Si alguien hace eso, está haciendo obra que hizo Jesús, pero no hay ninguno que lo pueda hacer. ¿Qué obra mayor podría hacer si hablamos de milagros y cosas así? Crear un universo, no hay ninguno que tenga ese poder. Así que los que creen que mayores cosas están hablando de milagros y de sanidades, se equivocaron. No es eso lo que está hablando el Señor. Está hablando de la expansión del Evangelio. Está hablando de la predicación. Está hablando de ser usados por el Espíritu Santo. Y lo anterior que está hablando se relaciona con una segunda promesa que Cristo hace para los que creen. Que si pedimos algo en su nombre, Él lo hará. Y esto es un gran estímulo para la oración constante y ferviente. Cristo nos ha entregado su nombre para que en su autoridad presentemos nuestras peticiones y ellas sean concedidas. Es como si nos hubiera dado un documento firmado por Él, con su nombre y su sello real, para que en Él solicitemos todo lo que necesitamos. ¡Qué gran privilegio! Y sin embargo, poco acudimos, hermanos míos, en oración al Señor para disfrutar de esta gran bendición. Desde luego aquí no está cualquier cosa que se nos pueda ocurrir. El marco en el que debemos pedir está dado por Él mismo. Es lo que pidamos en su nombre. Como si Cristo mismo lo pidiera. Y Cristo no pidió autos, Cristo no pidió ser sanado, Cristo no pidió milagros portentosos, Cristo no pidió casas, terrenos, dinero. Cristo pidió que la voluntad del Padre se hiciera, que la gente se arrepintiera, que los hombres buscaran a Dios. Esto no significa, como muchas veces se hace, usar la frase en el nombre de Jesús como si fuera un conjuro mágico que agregamos al final de cada oración para que sea respondida, sino que significa orar en armonía con su voluntad, con su palabra, con sus enseñanzas, con sus obras, con su carácter. Cuando Pablo va a orar por su enfermedad de los ojos, ¿qué le responde al Señor? Bástate de mi gracia. Listo. Porque la voluntad de Cristo no era sanar a Pablo, era usarlo. En ninguna parte salen los discípulos orando por dinero, orando por casas, por lujos, orando para que los problemas se solucionen. Oraban para que el carácter de
presente en sus vidas. Oraban para que Dios los usara. Oraban para que su carne pudiera caer rendida a los pies de Cristo. Implica pedir en oración, no aquello que tiene que ver con nuestros deseos egoístas, sino con el establecimiento de su reino y su voluntad, que fuera agradable y perfecta. Pedir en el nombre de Jesús significa pedir bien. La Escritura nos enseña eso en Santiago 4:3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Escúchelo bien, una oración que nace desde los deseos egoístas y para el propio bien no va a ser nunca respondida. Pero una oración que se hace en el nombre de Jesús, en armonía con su persona, con su palabra, con su carácter, será respondida por Cristo mismo. Él lo ha prometido. Es su palabra que se hará cargo de concedernos lo que pidamos, aquello que realmente necesitamos. Más que sanidad, necesitas arrepentimiento muchas veces. Más que sanidad, necesitamos ser fieles muchas veces. Más que sanidad de nuestras enfermedades, necesitamos ser obedientes. Más que nuestra sanidad de nuestras enfermedades, muchas veces necesitamos, hermanos míos, serle fiel al Señor. Más que muchas veces nuestra sanidad física, necesitamos ser sanos espiritualmente, restaurados. Él ha prometido para los que creen en Él, llorando bajo su voluntad. Él ha prometido que Cristo mismo lo hará. Él no va a mandar a los ángeles ni a nadie en especial para que cumpla esa promesa. Él mismo lo va a hacer. Y esto es un gran estímulo para nuestro servicio al Señor aquí en la tierra. Él ya ha prometido que sus discípulos haremos aún obras mayores que Él. Y la garantía de esto es porque Él mismo hará esas obras a través de nosotros cuando se lo pedimos en oración. ¿Cómo es que muchos cristianos tienen tan poco? ¿Cómo es que algunos van caminando al cielo, deteniéndose y lamentándose? Disfrutan de tan poca paz y muestran tan poca fuerza en el servicio de Cristo. La respuesta es sencilla: no tienen porque no piden. La Escritura dice: ¿quieres sabiduría? Pídela y Él te la va a conceder. Pero lo que menos le pedimos. Los discípulos le clamaron a Jesús: aumenta nuestra fe. Oh, es que soy débil en el Señor. Pídele a Dios que te dé fortaleza. Es que no, yo no oro en esa dirección. Yo oro para que me ayude a solucionar los problemas. No, te va a dar la fortaleza para enfrentarte a esos problemas y salir victorioso. Algunos tienen tan poco porque piden poco. No son mejores de lo que son porque no piden al Señor que los haga mejores. Oh, esto está mal en mi matrimonio, no sé qué hacer, porque no piden: Señor, dame sabiduría para dirigir este matrimonio, para dirigir a mis hijos, para dirigir a mi esposa, para dirigir a mi esposo, para poder hablar, para poder comunicarnos. Danos sabiduría, danos conocimiento para poder entender y comprender cuál es tu perfecta voluntad. En consecuencia, el Señor nos anima poderosamente a orar y a trabajar. Cuando encomendamos nuestra obra a Él hará en nosotros. Él hará en nosotros, por medio de nosotros, obras gloriosas y grandiosas, con frutos que inclusive van más allá de lo que Él hizo en su ministerio terrenal. ¿Sabe por qué? Porque Cristo ahora obra a través de la iglesia. En Hebreos capítulo 7, versículo 25 dice: Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos.
Esto significa que Dios o Cristo está siempre orando por nosotros, por su pueblo, para que podamos ser sostenidos, para que nuestra fe no falte, para que perseveremos hasta el fin y para que nuestro trabajo tenga fruto. No tenemos excusa. Cristo hoy día te está diciendo: cree en mí, cree en las obras que yo hice, en ir a la cruz, el morir en la cruz y el resucitar. Cree en mí, y el creer en Cristo te va a llevar a no menospreciarlo, sino que al contrario, te va a llevar a acercarte más a Él. Creamos entonces en aquel que es uno con el Padre. Creamos en aquel que es el camino, la verdad y la vida, que nos ha dado hermosas promesas para que nos entreguemos a orar y a trabajar con esperanza. Vayamos a Él en fe, maravillados por su gran misericordia, y corramos esta carrera que tenemos por delante, poniendo nuestros ojos en Él, quien es fiel y justo para cumplir lo prometido. No menospreciemos a Cristo. Iglesia amada, no menosprecies a Cristo. Cree en Él. Si rechazas a Cristo, rechazas a Dios. Y si rechazas a Dios, rechazas a Cristo. Pero si crees en Cristo, crees en Dios. Y si tú crees en Él, mayores cosas harás. Y no se refiere a los milagros, se refiere a que Dios te va a usar. Sí, te va a usar. Y alguien a lo mejor se va a cuestionar y va a decir: es que yo no tengo conocimiento, yo no sé nada, yo soy más pecador que todos los hermanos juntos de la iglesia. A ese Dios quiere usar, porque Dios tiene el poder para transformar tu vida, porque Dios tiene el poder para transformar tu corazón. Y una vez que lo transforma y una vez que lo levanta, Dios comienza a usarlo. Lo comienza a usar a través de tu familia, porque tu familia necesita de Dios. Pero eso significa creer en Él y no menospreciarlo. Y cuando comienzas a orar en el nombre del Señor, no ores por tus situaciones, ora por tu necesidad. A lo mejor eres débil, necesitas la fuerza. Y cuando ores en esa dirección, Dios te dará la fuerza. A lo mejor eres infiel al Señor. Y cuando ores: Señor, ya no quiero ser infiel, quiero ser fiel, Dios te dará la fuerza para que puedas ser fiel. No menosprecies a Cristo, pues Él seguirá obrando y quiere seguir obrando en tu vida. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente, queridos hermanos, y sigamos confiando y creyendo en el Señor. Él es nuestra fuerza, nuestro refugio, nuestro amparo.